Buenas, pues bienvenidos a este primer vídeo sobre una secuencia de prácticas que vamos a ver relacionadas con astronomía, pues que está fomentando sobre todo el Instituto Astrofísico de Canarias en colaboración con la Consejería de Educación. ¿Y cuál es el objetivo? Pues, como ustedes se pueden imaginar, acercar la astronomía a los centros. ¿Por qué? Porque es una excusa perfecta para ver cómo integrar diferentes ciencias, matemática, física, química, junto con tecnología, para tanto aumentar la motivación del alumnado como para mejorar la calidad de los aprendizajes que estamos llevando a cabo, porque tal y como les comento en clase, rara vez en la vida real se usa solo matemáticas o solo tecnología, se suele combinar, ¿vale? Entonces, bueno, en esta primera práctica lo que vamos a hacer es explorar Júpiter. Yo les voy a ir contando las distintas actividades que ustedes tendrán que resolver y les voy a decir cómo resolverlas, pero no las voy a resolver. Les voy a ayudar mucho con el vídeo y el objetivo es que ustedes vean cómo pensar y cómo atacar una práctica como esta, porque después tendrán que enfrentarse a otras prácticas sin la ayuda de un videotutorial. Entonces, bueno, lo primero, ¿qué vamos a hacer? Pues trabajar con imágenes que se han sacado desde un telescopio que está en La Palma, que es el Liverpool, sobre Júpiter, ¿no? De Júpiter. Entonces, esas imágenes las tenemos aquí en este enlace. Entonces, si yo hago clic en él, se me abre el navegador y se descarga un fichero zip, ¿vale? Que es este fichero de aquí que se está descargando. Este fichero yo lo puedo descomprimir y dentro tiene, a ver que lo tengo por aquí, el fichero en cuestión es este, y si lo descomprimo con el botón derecho extraer aquí, esto es Linux, ¿vale? Ustedes en Windows pues tendrán algo muy parecido. Se me crea una carpeta y dentro de la carpeta hay dos imágenes. Estas imágenes son imágenes HFIT, no son imágenes normales al uso de un editor gráfico de dibujos, sino que son imágenes con información científica reales de un telescopio. Volvemos al documento. También tenemos otro enlace, es el documento base. Si ustedes hacen clic aquí, pues se les abre este PDF súper interesante, donde les habla de una posible práctica, ¿no? Paralela a la nuestra. Yo diría que es complementaria, porque aquí hay bastante información muy útil. La verdad que les animaría a echarles un vistazo, está muy bien. Nosotros vamos a hacer algo ligeramente distinto, ¿vale? Porque nos lo vamos a llevar a la materia de matemáticas y lo vamos a exprimir allí. Por otro lado, tenemos el programa que vamos a usar. Es un programa que se llama Petersoft, que es gratuito, que ahora mismo se está instalando en el aula de informática, y que al hacer clic en él nos lleva a esta página. Entonces, dentro de recursos, en software, debería ser directamente la página que se abre, tenemos un enlace para descargar el programa e instalarlo, ¿vale? Aquí nos dice cómo se ejecuta, que es una vez descomprimido. En Windows pues simplemente haríamos doble clic en iniciar.bat y listo, ya se ejecuta el programita. Yo lo tengo funcionando aquí, es este programa. Entonces ahora mismo ustedes lo que deberían hacer es descargar tanto las imágenes como el documento base como el programa de Petersoft. Pausar este vídeo y volver a activarlo una vez tengan hecho eso. Entonces una vez tenemos todo instalado en nuestro ordenador y lo tenemos funcionando, a lo mejor ya hemos leído un poquito el documento base, estaría bien, y si no, no pasa nada, porque nosotros lo vamos a ver en este vídeo. Entonces lo primero que vamos a hacer es contestar una serie de preguntas. Como siempre en clase, les comento que las actividades se pueden resolver siempre de diferentes formas y que bueno, cada uno de nosotros puede tener una forma preferida, pero suele haber diferentes formas y siempre es muy útil resolver los problemas de diferentes formas, las actividades y los ejercicios de diferentes formas. ¿Por qué? Pues porque te ayuda a adiestrarte a ti mismo en el uso de esas herramientas, a comprender realmente las relaciones que existen dentro de las matemáticas y a sentirte cómodo con las matemáticas. Pues se trata de eso, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera actividad, lo primero que hay que hacer, voy a agrandar la imagen, quizás me he pasado un poquito. En esta actividad lo que hay que hacer es averiguar la distancia a la que se encontraba Júpiter del planeta Tierra en esa imagen. Entonces tendremos que abrir esa imagen con el programa. Y después nos pregunta que cuánto tardaríamos en llegar a ella. O sea que realmente tenemos dos preguntas. Entonces lo que hacemos es irnos al programita y abrir el programa en cuestión. Entonces estaba en Júpiter, a ver dónde está, y era esta imagen. Entonces al abrirla, este programa, el Petersoft,
me muestra la imagen, ¿no? Aquí tenemos Júpiter, el planeta Júpiter, junto con dos de sus lunas, dos de sus satélites naturales. Y aquí tenemos una serie de pestañas con información. Entonces vamos a ver qué información tenemos en ella. Por ejemplo, en Astro tenemos muchísima información. Nos dice que el objeto Júpiter, que es el que estamos viendo aquí, el principal, se ha obtenido con el telescopio Liverpool, recuerden que está en La Palma, en cierta fecha, aquí está, en 2006, con cierta resolución de 1024 píxeles por 1024 píxeles, utilizando cierto filtro, ya les contaré esto qué es, pero básicamente es que cuando nosotros observamos el cielo, podemos observarlo con diferentes gafas, vamos a imaginarlo así, ¿vale? Hay unas gafas especiales que son las H-alfa que nos permite ver de cierta forma. Vamos a dejarlo aquí por ahora. Y hay otro tipo de información. La ascensión recta y la declinación son coordenadas en el cielo. La masa de aire me habla de hasta qué punto el telescopio estaba inclinado desde totalmente vertical, apuntándose al cenit, lo que está encima de nuestras cabezas, o hacia los lados. Tengan en cuenta que si nosotros miramos ahora mismo, háganlo en su habitación, hacia el techo, la atmósfera que tiene que atravesar nuestra línea de visión es menor que si miramos hacia el horizonte. Si miramos hacia el horizonte tenemos que atravesar mucho más aire. Pues de alguna forma nos está dando una medida relativa a eso. El tiempo de exposición es el tiempo que está abierta la cámara del telescopio. Cuanto más tiempo tengamos abierto o durante cuanto más tiempo capturemos fotones de las estrellas o del planeta con ese telescopio, pues más sensible vamos a ser a imágenes más débiles, ¿no? Los planetas brillan mucho, entonces tenemos que tener unos tiempos de exposición chiquitines como este de aquí. Y lo que nos interesa ahora mismo muchísimo es la distancia al objeto. Fíjense, 5, la coma es un punto porque utilizamos la notación pues, inglesa, ¿no? Británica, en vez de una coma normal, un punto, acostúmbrense. Aunque en la hoja de cálculo tenemos que utilizar la coma, recuérdenlo. 5,15922 unidades astronómicas. Esa es la distancia a la que estamos. Pero claro, ¿cuánto es una unidad astronómica? ¿Cuántos kilómetros son? Entonces lo primero que tendrán que hacer será buscar en internet, al menos en 2 fuentes, recuérdenlo, y tengan mucho cuidado con la fuente que usan, o sea, fíjense un poquito en qué páginas web consultan, qué es una unidad astronómica y aplicar pues lo que ustedes prefieran, desde una simple multiplicación hasta una regla de 3 de proporcionalidad directa, lo que ustedes necesiten, y vean en ese momento para saber cuántos kilómetros había en el momento en el que se tomó esta fotografía desde la Tierra a Júpiter. Y aquí tenemos la imagen, ¿eh? Y cuando ustedes averigüen la cantidad de kilómetros que había hasta el planeta, van a alucinar. Que tengamos un instrumento tecnológico que nos permita hacer esto, ¿no? Y por otro lado nos da una escala, que esto es muy importante, pero no ahora, para saber qué tamaños son los que tenemos aquí, ¿vale? En pantalla. Entonces el que nos interesa ahora mismo es este. Entonces nos vamos aquí y hacemos los cálculos que ustedes estimen necesarios para saber, ordenados, recuerden comentarlo bien, para saber la distancia a la que estaba Júpiter. En kilómetros, ¿vale? Quiero el resultado. Una vez tengan la distancia en kilómetros, fíjense que hay una segunda parte de esta actividad que dice cuánto tardaríamos en llegar a él en una nave capaz de moverse a 509 km por hora, que es la velocidad de crucero, compruébenlo por medio de internet, del ATR-72, que es un avión de Winter típico, ¿no? Pues para resolver cuánto tiempo tardaría en llegar pueden hacerlo de varias formas. Lo que yo les aconsejo primero es ver cuántos kilómetros recorreríamos en un día. Si en una hora recorremos 509, pues cuántos recorreríamos en un día completo. Y sabiendo cuántos kilómetros hacemos en un día, pues miren a ver qué operación hace falta hacer para saber cuántos días necesitaríamos para llegar a Júpiter. Estamos haciendo la suposición de que somos capaces de movernos en línea recta, cosa que no es así en la vida real, y que nos moveríamos siempre a la misma velocidad, que tampoco sería así. Y que el planeta no se mueve mientras nosotros nos movemos hacia él, que tampoco lo estamos teniendo en cuenta. O sea que estamos simplificando mucho la situación. Cuando hagan ese cálculo verán que se puede hacer de varias formas. Uno pues con una simple operación, otro también otra vez con una regla de 3 y otro utilizando un poquito de física. Ustedes recuerden que hay una fórmula que me dice que la distancia es velocidad por tiempo. Pues fíjense que aquí me están pidiendo cuánto tiempo tardaríamos.
y me dan la distancia, porque la acabamos de obtener anteriormente, y me dan la velocidad. Luego solo hay que despejar la t. Me sobra la v que está multiplicando. Piensen a ver cómo se despeja esto, que es la fórmula más sencilla que podemos tener. Y una vez despejada, sustituyan los valores y saquen cuánto tiempo tarda en llegar. ¿Vale? Y eso sería la primera actividad. Recuerden hacerlo comentándolo y siendo finos con los resultados, poniendo un igual, poniendo un aproximado, las unidades de medida. Eso sería la actividad 1. No vamos a la actividad 2. Bueno, lo que harían ahora, lo que deberían hacer ahora es parar el vídeo y resolver esta actividad. Seguimos. ¿Cuál es el radio de Júpiter? Hombre, pues yo aquí puedo hacer dos cosas. Lo primero, puedo irme a internet y otra vez buscar al menos en dos fuentes de información, teniendo cuidado con qué fuente de información usamos. ¿Cuál es el radio de Júpiter? Estamos asumiendo que Júpiter es una esfera perfecta y por eso es un radio en singular, pero a lo mejor no lo es y nos tienen que dar un radio medio, o la distancia medida en el ecuador, o medida hacia los polos, no lo sé, tienen que mirarlo, ¿vale? Y por otro lado me dicen que lo calcule, que cuál es. Entonces, oye, pues quizás lo pueda hacer con el programa. Y sí que puedo, porque fíjense que aquí tengo un dato que tenemos que apuntar en el papel, y es que la escala de cada píxel, o sea, cada puntito de esta imagen, representa 1,04164 miles de kilómetros. O sea que si esta cantidad la multiplicamos por 1000, me daría 1041,64 kilómetros por píxel. Luego, si nosotros sabemos cuántos píxeles hay de aquí a aquí, en el ecuador, seríamos capaces de saber, otra vez mediante diferentes métodos, busquen varios métodos, siéntanse cómodos con cada uno de ellos, saber cuánto mide el ecuador, el diámetro, perdón, de Júpiter. Y teniendo el diámetro, pues dividen entre 2 y ya tienen el radio. ¿Cómo puedo medir cuántos píxeles hay de aquí a aquí? Pues hay una herramienta que es distancia. Entonces, haciendo clic en el extremo del ecuador y moviéndolo al otro extremo, fíjense que si hago esto está mal, ¿vale? Porque no estoy midiendo el ecuador. Entonces, haciéndolo de forma que se mida el ecuador, yo lo voy a hacer mal adrede. Vamos a suponer que este es el diámetro, que está muy mal medido. Me da 135,59 píxeles. Pues nada, ahora ustedes piensen cómo convertir de píxeles a kilómetros. ¿Vale? También podría coger y calcular el diámetro, pero entre los polos, que otra vez lo voy a hacer mal, adrede, y voy a medirlo, por ejemplo, aquí. Fíjense que me da 125. Esto está fatal, he tomado las medidas muy mal. Si Júpiter fuera una esfera perfecta, los dos diámetros que yo acabo de medir deberían ser iguales. Pero va a ocurrir algo, ¿ok? Entonces aquí, ¿cuál es el radio de Júpiter? Pues ustedes tendrán que, como dijimos antes, encontrarlo por internet y ahora encontrarlo con el programa, hacer la conversión necesaria y comparar, a ver hasta qué punto hemos sido capaces de encontrar un radio que se parezca al supuestamente oficial. Por otro lado, tendremos que decir, pues si tenemos que anotar alguna cosa, ¿no? Quizás haya que tomar varias medidas y no solo una, o que el radio depende de cómo lo midas, si de polo a polo o en el ecuador, no lo sé, ese tipo de cosas las tienen que ver ustedes. Y justo después les dice, y ya lo engancha directamente con el anterior, nos preguntan si realmente es una esfera o si está ligeramente achatado el planeta Júpiter. Si está ligeramente achatado, les está diciendo que expresen ese resultado con un porcentaje. Entonces, aquí esta actividad se puede resolver de diferentes formas, ¿vale? Quiero que piensen ustedes cómo hacerlo, ¿vale? Podemos decir que está un 0% achatado si es una esfera perfecta. Y si no es una esfera perfecta, entonces ese porcentaje de achatamiento empieza a subir. No les voy a comentar cómo hacerlo. Tienen una pista en el PDF, este de aquí. Pero adelanto que hay un fallo en esa fórmula, ¿vale? Tendrán que revisarlo con mucho cuidado. Y que no es la única forma de hacerlo, pero aquí les doy libertad, ya lo discutiremos en clase, ¿vale? Les adelanto que está ligeramente achatado. ¿Y por qué? Pues vayan pensando el por qué. También puede que haya unas pistas muy fuertes en ese PDF, ¿vale? Léanlo, merece la pena. Actividad 4. Pues localiza la gran mancha roja de Júpiter, que nosotros no lo vamos a ver en rojo porque es una escena en blanco y negro, pero está aquí la gran mancha roja, ¿vale? Y entonces esa gran mancha roja nos dice que qué dimensiones tiene y que cómo es comparada con la Tierra.
oye, pues a por ella. Me voy a mi programita y en la pestaña de Zoom yo cojo y hago un cuadradito alrededor de Júpiter, de tal forma que la imagen pues se amplíe bastante. Y si yo me alejo un poquito de la pantalla, veré que aquí hay algo. Pues ese algo es la gran mancha roja. El programita Petersoft trae una serie de ayudas para ayudarnos para mejorar un poco la forma en que nos enfrentamos a esto. ¿Cuál era el que me gustó mucho a mí? Pues negativizar. A mí me gustó mucho negativizar. Fíjense que aquí está la gran mancha roja, ¿vale? Luego si yo me voy a distancias, puedo coger y medir de aquí a aquí, y me dice la distancia que hay en píxeles, que son prácticamente 20 píxeles. Entonces recuerden que en Astro venía cuántos kilómetros, cuántos miles de kilómetros hay por píxel, luego puedes saber cuántos miles de kilómetros hay en esta mancha. Ahora el dato, y lo mismo en vertical, ¿vale? Hacer la misma medida así. A ver dónde está. Voy a distancia y hago la medida en altura y se ve cuánto mide de alto pues la gran mancha roja, 8,03 píxeles. Estas son mis medidas, ustedes pueden hacerla como quieran. Y una cosa que les recomiendo es que cuando vayan a filtros, ahora puedo quitar la marca del negativizado y aplicar, y sé que se me queda la imagen original, ¿no? Prueben con diferentes filtros. Hay una que es muy buena, pero que la imagen térmica, por ejemplo, pero en este caso no, a mí no me gusta mucho el efecto que tiene. En fin, vayan haciendo pruebas a ver si ustedes localizan un filtro que les ayude a identificar la gran mancha roja. Esa gran mancha roja, por cierto, aquí se me ve abajo y en Petersoft se ve arriba. A eso no le hagan caso, no es que haya cambiado de posición, sino que simplemente depende de cómo sea la óptica del telescopio a la hora de adquirir la imagen. Me va a salir la imagen pues de una forma o de otra, ¿no? ¿Cómo es comparada con la Tierra? Hombre, ustedes podrían ya hacerse más o menos aquí un diagramita donde ponen cuántos miles de kilómetros hay en horizontal y cuántos miles de kilómetros hay en vertical, y solo necesitan saber cómo es la Tierra. Entonces recuerden que el radio de la Tierra, medio, porque también está achatada por los polos, es de 6.370 kilómetros. Entonces, sabiendo eso, quizás puedan decir cuántos planetas Tierra, si es que caben dentro, podrían poner dentro de la gran mancha roja. Y así tienen una medida comparativa, ¿no?, de cómo es Júpiter comparado con la Tierra. Precioso, háganlo. Por último, pasamos a la actividad 5, y en la actividad 5 nos preguntan, ahora que sabes el radio de Júpiter, encuentra cuántos planetas tipo Tierra podrían meterse dentro de la esfera de Júpiter. No meteríamos el planetita como bola, sino que lo machacaríamos a nuestro planeta y rellenaríamos con toda esa, imagínense, Tierra, que está mal dicho, ¿no? Dentro de Júpiter, pues ¿cuántos planetas podríamos meter? Para hacer eso tendríamos que sacar el volumen en kilómetros cúbicos de Júpiter, que fíjense que es una fórmula, el volumen de una esfera, que no es una esfera, pero vamos a suponer que es una esfera. Es 4/3 de pi por r al cubo. R es el radio de Júpiter, que ustedes aquí tendrán que decidir qué radio ponen, qué valor ponen. Sustituyendo el valor de pi por 3,14 aproximado, ya no es un igual, es un aproximado, y haciendo el radio elevado al cubo, con la calculadora sacarán cuántos kilómetros cúbicos, que será una salvajada. De hecho, probablemente aparezca notación científica por aquí. ¿Cuántos kilómetros cúbicos tiene Júpiter? Haciendo lo mismo con el planeta Tierra, es decir, esto lo hacemos por un lado con Júpiter y por el otro con la Tierra, sustituyendo en la R 6.370, que son los kilómetros medios de radio de la Tierra, sacaremos el volumen de la Tierra. Pues piensen cómo hacer para sacar cuántos planetas Tierra caben dentro de Júpiter. Hay varias formas de hacerla. Otra vez, ¿no? Como siempre. Háganlo, se van a llevar una sorpresita. Precioso, además, curiosón. Y el remate final, bastante gracioso también, pues consiste en una hoja DIN A4 dibujar a escala Júpiter con la Tierra. Para ello tendrán que suponer que Júpiter es una circunferencia perfecta de radio 10 centímetros. Con nuestro compás la dibujamos y tendrán que hacer una serie de cálculos en base a los datos que tenemos de los ejercicios anteriores para saber cómo tendría que ser la circunferencia de la Tierra y la medimos. Todo esto hecho
con la máxima precisión posible, comentado, teniendo en cuenta los redondeos, el álgebra, poner la fórmula primero, etcétera, etcétera. Es nuestra primera práctica, ¿vale? Y vamos a empezar a combinar, porque van a combinar porcentaje, geometría, reglas de tres, redondeos, comentarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues listo, con esto terminamos nuestra primera práctica y creo que no les tengo que comentar mucho más porque lo hemos cubierto todo, la verdad. Bueno, saben que en Zoom le pueden dar a tamaño original y vuelve al tamaño original. Pues chiquillos, a por ellos. Adelante.